Hola, ahora viene lo prometido, el famoso portapotenciómetro. Ahora yo te voy a explicar qué es lo que pasa, por qué hace falta un portapotenciómetro. Normalmente cuando uno está haciendo prototipos se da esta situación, o sea, uno necesita conectar un potenciómetro y está todo así, uno quiere medir y se mueve y medir y al mismo tiempo es toda una cosa. Lo que hace falta es algo estable, algo firme, que nos permita manipular esa variable, que puede ser una tensión analógica para un conversor análogo digital, y que también sea un diseño que se pueda hacer en 3D en la casa y que admita dos posibilidades: el potenciómetro Mignon y el más grande, que tiene otro tamaño de rosca, otro tamaño de eje. Este es el grande y este es el Mignon, el mini. Entonces lo que les voy a regalar hoy es el molde, o sea, el programa de OpenSCAD para poder imprimir esto, incluso configurarlo, como lo vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver en OpenSCAD las posibilidades de este portapotenciómetro, el PP. Básicamente es un soporte en forma de T que tiene una pared vertical donde atornillar el potenciómetro. Tenemos un simulador de potenciómetros y ponemos acá en la parte que es trazado del plot. Si elegimos visualizar el potenciómetro, tenemos un modelo que, por ejemplo, es el mini. Este es el modelo Mignon. No es el grande, no es este, es el Mignon, el mini. Bien. Y para ese tamaño hay una serie de parámetros que se ajustan para que tenga una cierta altura y un cierto ancho de plataforma. Nosotros tenemos diversas posibilidades a partir de ahí, que es, por ejemplo, si ese potenciómetro no solo que van a salir cables de acá, sino que tal vez tenga una pequeña plaqueta soldada. En ese caso vamos a visualizar el PCB. Hacemos visible, compilamos. Ahí tenemos una plaqueta. De esa plaqueta le vamos a dar 15 milímetros de proyección, supongamos, pero supongamos que sea una de 35 milímetros de ancho y nos queda en voladizo así, un voladizo un poco incómodo. Ahí podemos ajustar la posición de la pared llevándolo más adelante. Tenemos un factor K de posición que puede variar de 0,3 hasta 0,85 aproximadamente. Vamos a poner el valor máximo 0,85. Compilamos. Y ahí se nos ha acomodado el potenciómetro para contrabalancear muy bien la plaqueta que esté soldada en los pines. Y poder usar ahí, tal vez ya haya una etapa de filtro, de amplificación, un conversor o alguna cosa que nos permita experimentar directamente con algo ya adosado al potenciómetro. Y lo mismo rige para el caso de un potenciómetro que no sea el mini, sino que lo ponemos en false. Automáticamente el sistema va a configurar para el tamaño siguiente de potenciómetro. Ahí sí que estamos hablando de este potenciómetro y no de este. No solo de este potenciómetro, sino también de este, el cuadrado, que viene para plaqueta. Estos dos casos son el grande. Y no solo eso, vamos a volver al mini y vamos a poner una placa más pequeña. Pongamos una de 25. Y digamos que queremos 2 potenciómetros. La pieza se nos adapta automáticamente. En mi caso particular, yo estoy necesitando, por ejemplo, posicionar bien estos 3 potenciómetros, que ya tienen una función. O sea, estoy ensayando 3 canales analógicos en un circuito con PIC. Y bueno, voy a necesitar que los 3 potenciómetros tengan un bus que consta de positivo o negativo, y las 3 salidas de los cursores, que son estas, para ubicar en una plaqueta o en una placa sin soldaduras. Y esto está así como está muy incómodo. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que, sin desarmar esto, quiero hacer un adaptador para 3 potenciómetros que estén separados, digamos, 40 milímetros, 4 centímetros entre sí. Este en 4 y el otro en 8. Vamos a decir que la separación de potenciómetros es de 40.
Los potenciómetros son del tipo mini, es true, es correcto, y que son 3. En ese caso particular, yo no voy a necesitar placa, o sea, el proyecto no me pide que esté trabajando con un PCB, así que lo voy a, acá en la zona de trazado 3D, voy a anular la visibilidad del PCB por ahora, en 0. Compilo nuevamente, no se ve. Y por consiguiente tampoco necesito este espacio, sino necesito balancear el peso de las perillas, así que voy a correr la pared hacia atrás a una posición más cómoda, que me la da el K de posición. Dijimos que puede variar de 0,3 a 0,8, que va de 0 a 1. A la izquierda 0, 1 está allá. Y vamos a decir, lo vamos a poner en 0,35, por ejemplo. Ahí. O en 0,4. Vamos a poner al 40%. Ahí. Y voy a imprimir esta pieza. Por supuesto, lo que necesito es imprimir la pieza de PLA azul y tengo que anular esta otra imitación de potenciómetro, el modelo del potenciómetro, para ver solamente el soporte. El soporte es un módulo que a su vez consta de 2 submódulos, que es base y panel vertical. Es allí donde, bueno, este es el modelador de potenciómetro. Y la base, que es la parte horizontal, la placa que tiene 4 agujeros para permitirnos fijarlo en una panel experimental. Yo lo he hecho, muy útil. Esos agujeros se dimensionan diámetro, este diámetro de hole, de 4 milímetros. Con el reborde que genera se reduce a 3,5. Y eso está bien para tornillos de 1/8 de pulgada, que es 3,16, o de 3 milímetros directamente en rosca métrica. Esos agujeros están bien así. Pero se pueden modificar. Si yo pongo 0, los anulo. Yo puedo poner 5 milímetros y tengo otro tipo de agujeros. Los potenciómetros ya los anulé recién cuando puse en 0 estos potes visibles. Vamos a dejar en 4, que es el valor por defecto con que les entrego este paquete, este software. Es un archivo de texto en realidad. Y vamos a proceder a renderizar esto, que es así. Entonces, a partir de ahora puedo obtener el archivo tridimensional, el STL, para impresión 3D. Entonces, voy a obtener, este le voy a llamar PP portapote 3 mini. 3 mini 40 de separación. Voy a hacer doble clic acá y se me va a abrir el repetido host, que es el software encargado de procesar la información siguiente para ir a la impresión 3D. Lo que tenemos es esto, y listo, eso es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a enchufar la máquina en la impresora y vamos a imprimir. Listo, ya está, ahí te lo muestro. Ahora lo vamos a montar.
Aquí está. Se ve así, se ve así. Es una versión más grande. Es esta versión del Mignon, pero triple. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a montar, porque la idea era precisamente usarlo para estos tres. Y que queden con una zona de perilla, con una proyección hacia adelante. Ahí está, eso es todo. Tuerquita. Ahí encajamos la traba. Tiene que entrar la traba en la ranura. Que todos los potenciómetros tienen acá un pin de bloqueo. Entra justo. Eso es. Atrás se ve así. Para calibrar vamos a poner al centro. Estos se ponen al centro con la ranura horizontal. Siempre la ranura horizontal, y eso nos marca el cursor vertical. Ahí está. Cursor arriba, ranura horizontal. Cursor arriba, ranura horizontal. Ahí está. Perfecto. Y con esto ya podemos trabajar tranquilos en el sistema que sigue. Acá podemos incluso poner un rótulo para la función que sea. Es por demás cómodo. Listo, espero que te sea de mucha utilidad. El archivo está para descargar del sitio web mundoanalogicoydigital.com. El enlace está acá, está adjunto. Y te deseo mucha suerte. Gracias por haberme visitado una vez más en el taller y te espero para la próxima.